Bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. San Juan capítulo 14. Dice el Señor Jesucristo, en San Juan 14, dice: creéis en Dios, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Me voy a preparar lugar para vosotros, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, dice el Señor, y os prepararé lugar, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esta mañana vamos a hablar del tema siguiente. Ayer hablábamos de las señales que preceden el arrebatamiento de la iglesia. No existe para el cristianismo en la actualidad otra esperanza más importante que el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, dice que la venida de Jesús es la esperanza bienaventurada, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Entonces, ayer hablamos precisamente de las señales que le anuncian a la iglesia el arrebatamiento, la desaparición de la tierra. La Biblia llama un misterio, y en esta mañana voy a explicarles por qué es un misterio. Pero, a manera de introducción, la Biblia nos enseña la razón por la cual Jesús viene. Cuando Jesús resucitaba y se iba al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles, según el capítulo 1 de los Hechos, los apóstoles estaban perplejos mirando al cielo, y los ángeles aparecieron y les dijeron: ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así volverá, como le habéis visto ir. Y Jesús dijo:
Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Me voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Una de las cosas que más nos alegra y nos da seguridad 100% son las palabras del mismo Jesús. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús vuelve, es un misterio. La gente no lo espera. La mayoría de las religiones del planeta no esperan esto. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio. Jesús viene por los que Él ha salvado. Primero, Él viene por los cuerpos de los cristianos resucitados. Segundo, viene por los creyentes transformados. Ese es el misterio que hasta entonces nadie podía ir al cielo si antes no hubiese muerto. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo serán resucitados. Y luego, dice, los que no hayan muerto, dice Pablo, seremos transformados. El misterio consiste en que cuando Jesús venga, no todos los que habrán de desaparecer de la tierra estarán muertos. Muchos, desde la era en que se estableció la iglesia, desde los apóstoles hasta aquí, han muerto muchos, miles de millones de creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Esos creyentes están en el polvo de la tierra esperando la resurrección. La resurrección es la que le dará al cristiano el cuerpo de la inmortalidad. Hasta ese entonces, toda persona para alcanzar la inmortalidad, me refiero al cristianismo, tenía que pasar por la muerte. Pero una vez que Jesús muere en la cruz y resucita, se convierte en espíritu vivificante. Y desde ese entonces existe la esperanza de que muchos creyentes, desde luego, que hayan muerto en Cristo, morir en Cristo, es haber recibido a Cristo en vida. Ellos se levantarán del polvo de la tierra antes de la resurrección universal. Pero el misterio consiste en que en el arrebatamiento de la iglesia, muchos cristianos estarán vivos. Y dice Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, dice que nosotros los que vivimos no nos adelantaremos a los que durmieron. Es decir, no precederemos los que vivimos, dice Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Eso lo aclara el apóstol Pablo, cuando dice, nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que hayan muerto en Cristo, y que al sonido de la trompeta se levanten de sus tumbas. Primero, ¿por qué dice resucitarán primero? Porque después de la resurrección de los cristianos, hay un lapso de más de 1000 años
cuando ocurrirá la resurrección de todos. Según Apocalipsis capítulo 20, donde se habla de la resurrección de todos los que han muerto desde Adán. Es decir, que los cristianos, los que han muerto en Cristo, resucitarán primero y resucitarán antes que se establezca el trono blanco. Y los que habremos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y Pablo en Corintios capítulo 15 lo explica, que para ser arrebatados juntamente con ellos, tenemos que pasar por el proceso de la transformación. Dice, nosotros seremos transformados. Los que no hayan muerto en Cristo y que estén vivos en el arrebatamiento de la iglesia, dice la Biblia, serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Note esto, es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que el arrebatamiento de la iglesia será de manera sorpresiva, de manera invisible. No espere portentos, no espere rayos y centellas que anuncian el arrebatamiento. No, ayer decía, son señales de tipo moral, espiritual y doctrinal las que le anuncian a la iglesia su próximo arrebatamiento. Entonces no espere que este mundo se va a partir por todas partes anunciando que Cristo viene por la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia será, primero, un misterio, segundo, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, para el mundo en general será un asunto totalmente desconocido. Hay en la Escritura 5 casos que nos enseña que un arrebatamiento es inminente, es decir, es seguro el 100%. En el capítulo 5 de Génesis, versículo 24, encontramos el arrebatamiento de Enoc. Dice la Biblia que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y eso ocurrió antes del diluvio. Enoc fue un mensajero antes del diluvio, que como Noé fueron pregoneros de la justicia de Dios y se caracterizaron por ello. Enoc es figura de la iglesia. La iglesia, Enoc fue arrebatado para no ver muerte antes del diluvio. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Noé pasó con su familia por el diluvio. Le tocó cruzar la tormenta del diluvio. Es figura de Israel. Israel se salvará al final, pero ellos tendrán que pasar por la gran tribulación. Enoc significa o es figura de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Noé es figura de que aunque se salvó, le tocó pasar el diluvio, sufrir el diluvio. Israel como nación se salvará al final de la gran tribulación, pero tendrá que pasar la gran tribulación. Otro ejemplo de la inminencia de un arrebatamiento es Elías. La Biblia dice que Elías también fue arrebatado en un carro de fuego y fue llevado al cielo. Tercer caso, Cristo mismo fue llevado al cielo. El capítulo 24 de los Salmos. El Salmo 24 proféticamente registra cuando Jesús entró de nuevo a la gloria de donde había salido. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Los ángeles que esperaban en el cielo preguntaron, ¿quién es este Rey de Gloria? Los ángeles que lo acompañan le dicen, Jesús, Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Como hubo que repetirse la escena, los ángeles volvieron a
a pedir: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelven y preguntan los ángeles del cielo: ¿quién es este Rey de Gloria? Los ángeles que acompañan a Jesús le agregan una expresión más, diciendo: el Señor de los ejércitos, el fuerte y el poderoso en batalla, Él es el Rey de la Gloria. El Salmo 47, versículo 5, dice, entró el Señor con poder, al sonido de trompeta entró a los cielos. Efesios capítulo 4 dice que el mismo que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, que aunque Jesús estuvo aquí en la tierra, fue llevado de nuevo al cielo. Es decir, que un arrebatamiento es 100% seguro. Cuarto, el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 12, dice Pablo: conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Fue arrebatado al tercer cielo. Note, fue arrebatado al tercer cielo, donde vio y oyó cosas que no le es permitido al hombre expresar. De ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré. Pablo está hablando del hombre espiritual y del hombre carnal. Dice Pablo: fue arrebatado al tercer cielo. O sea que ese es un caso que nos enseña que un arrebatamiento es seguro. Quinto, el apóstol Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No era que era sábado ni era domingo. Simplemente Juan fue arrebatado. Estuvo en el cielo, en el Espíritu, no en la carne. Por eso dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo que la Biblia lo llama la gran tribulación. Eso es lo que también se conoce como el día del Señor. Es decir, que Juan fue llevado al cielo para ver, oír y escribir las cosas que van a suceder en el día del Señor. Es decir, en el periodo de la gran tribulación. Fue arrebatado. Juan fue arrebatado para ver, oír y escribir lo que va a ocurrir en el día del Señor. Con estos 5 ejemplos bien interesantes, nos damos por bien servidos y por creer de todo corazón que un arrebatamiento en la Biblia es real. 5 casos: Enoc, Elías, Jesús, Pablo y Juan, nos dan testimonio que ese arrebatamiento es inminente. Miren una cosa bien interesante para todos los oyentes. Hay por lo menos 10, 12 diferencias entre lo que representa el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo visible en gloria. Es bueno tener en cuenta eso, mis hermanos. El día del Señor abarca un periodo de 7 años y comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia hay un periodo de 7 años. En ese periodo de 7 años se llevará aquí en la tierra la gran tribulación. Hay una cosa que tiene que empezar al comienzo de los 7 años. El inicio de los 7 años arranca con el arrebatamiento de la iglesia. La plenitud del evangelio en los gentiles termina en la tierra cuando la iglesia sea arrebatada. Y luego viene un periodo de 7 años que es la preparación, es el juicio de Dios sobre las naciones del planeta y es la preparación de la nación de Israel que se salvará al final de la gran tribulación. Pero es importante que hagamos diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la venida de Jesucristo visible en gloria. En primer lugar, el arrebatamiento de la iglesia nos enseña que Jesús viene hasta las nubes. Dice: subiremos a recibir al Señor en el aire.
y allí estaremos siempre con el Señor. Es decir, el arrebatamiento nos indica que Jesús llamará a la iglesia de las nubes del aire, mientras que la manifestación visible de Cristo en gloria 7 años después, nos dice Zacarías 14:4, que Jesús viene directamente a la tierra. Dice que Él vendrá a la tierra y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y éste se partirá en dos, abriendo un valle que se llamará el Valle de Josafat, donde Dios entrará en juicio con las naciones. Ese es 7 años después de la gran tribulación. 2. Jesús, al comienzo de la gran tribulación, cuando arranque ese proceso, Él viene por sus santos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesús viene por sus santos. 7 años después, en su manifestación visible y gloriosa, viene con sus santos. Zacarías también dice, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos sus santos. Judas 14, verso 14, dice, de estos profetizó Enoc diciendo, vi al Señor descender del cielo con sus santas decenas de millares. Repito, en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene por sus santos. 7 años después, viene con sus santos. Tercero, el arrebatamiento de la iglesia es un misterio. Es decir, que esto fue desconocido totalmente en el Antiguo Testamento. Es un misterio. Por eso Pablo dice en Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio. Porque el arrebatamiento no fue dicho, no fue profetizado por nadie en el Antiguo Testamento. Mientras que la segunda venida de Cristo en gloria, fue anunciada por todos los profetas del Antiguo Testamento. Ellos dijeron que Dios vendría a la tierra, es decir, que su segunda venida visible en gloria fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, por Jesús mismo, por los apóstoles, mientras que el arrebatamiento no fue anunciado por los profetas. Por eso, Pablo habla de un misterio. Cuarto, de la venida por los santos, nunca se dice que habrán señales, prodigios, rayos y centellas. No, dice que será un asunto invisible, en un momento. Es decir, que ahí es donde está el problema, mis estimados hermanos, que nosotros tenemos que estar preparados, no esperando que el sol se oculte, que la luna se ponga roja, que caigan estrellas del cielo para prepararnos. No, este es un asunto espiritual y su venida será invisible, será en un abrir y cerrar de ojos. Mientras que la venida con sus santos, será anunciada a través de señales, prodigios, según Mateo capítulo 24, cuando Él venga con sus santos. Cuando Él venga por sus santos, no habrán señales externas, ni en el cielo ni en la tierra. Pero cuando venga con sus santos, sí habrán manifestaciones. El sol, dice la Biblia, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja. Es decir, habrá un movimiento. Habrán señales visibles, señales tangibles, cuando Él venga con sus santos. 5. En el arrebatamiento se identifica como el día de Cristo. 1 Corintios 1:8, Filipenses 1:6. Mientras que la manifestación visible de Cristo en gloria, cuando venga con sus santos, se le llama el día del Señor, que es el comienzo de la gran tribulación. El arrebatamiento de la iglesia será una bendición para la iglesia que logre escapar y ser arrebatada. Mientras que la venida de Cristo en gloria visible será para las naciones juicio. En el arrebatamiento de la iglesia, dice, será en un abrir y cerrar de ojos, será invisible.
mientras que su segunda venida de Cristo, visible en gloria, dice Mateo 24 y 27, Apocalipsis 1:7, dice, y verán venir al Hijo del Hombre con gran poder y gran gloria sobre las nubes del cielo y con él todos sus santos. El arrebatamiento de la iglesia incluye solamente, primordialmente a la iglesia. Según Juan 14:1, dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, me voy a preparar lugar para vosotros. Es decir, que el arrebatamiento de la iglesia es exclusivo para la iglesia, mientras que la manifestación visible de Cristo en gloria será primariamente para Israel y luego para las naciones. 9. Cristo viene como la estrella resplandeciente de la mañana por la iglesia. A la iglesia se le presentará como la estrella resplandeciente de la mañana, mas en su venida visible en gloria, se presenta a Israel como el sol de justicia. El arrebatamiento de la iglesia no existe en los evangelios sinópticos, solamente aparece en el Evangelio de San Juan capítulo 14. Mientras que la manifestación visible de Cristo en gloria sí aparece en todos los demás evangelios. No se da ninguna cronología en los acontecimientos que preceden el arrebatamiento. Mientras que en la manifestación visible de Cristo en gloria se dan datos cronológicos, como por ejemplo habla de 1260 días, de 42 meses, de 3 años y medio, según Daniel capítulo 7, verso 25, Daniel capítulo 12, Apocalipsis capítulo 11. Es decir, que antes de que Cristo venga visible en gloria, tendrán que ocurrir estas cosas del cumplimiento de la última semana de Daniel. Entonces, son cosas que son importantes que las tengamos en cuenta, mis estimados hermanos y amigos, para no caer en la confusión. Entonces, el privilegio que concede Dios a la iglesia es que será un asunto exclusivo para la iglesia, exclusivo para la iglesia. Y hay cosas en la Biblia que también son exclusivas solamente para Israel. Cuando la Biblia enseña en Mateo capítulo 24, cuando le dice Jesús a los apóstoles y también a los judíos, hablando de las señales, Jesús menciona 4 o 5 cosas que son bien interesantes y que tendrán que ocurrir y que tienen que ver solamente con Israel. Por ejemplo, Jesús dijo estas palabras en San Mateo capítulo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entended por tanto que la venida de Cristo está cerca. Allí habla de la abominación desoladora, habla del desierto, habla del día de reposo, etcétera, etcétera, que son cosas exclusivamente para la nación de Israel. Aquí tenemos un dato al final para terminar esta enseñanza. La iglesia ha de ser arrebatada antes de la gran tribulación, no después de la gran tribulación ni en la gran tribulación. Hay muchas enseñanzas que meten a la iglesia en la gran tribulación. Mire, hermanos y amigos, la gran tribulación tiene que ver solo con el juicio de las naciones y con el recogimiento de Israel. Jesús en la cruz del Calvario, su muerte en la cruz, su sangre derramada en la cruz, su vida puesta en sacrificio en la cruz, le garantiza a la iglesia que hemos sido librados de la ira del Señor. No es posible que Jesús se vaya a crucificar 2 veces. Hermanos y amigos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Jesús fue puesto en sacrificio en la cruz del Calvario para que seamos librados de la gran tribulación, porque ¿de qué serviría
que Cristo murió en la cruz del Calvario, venció a Satanás, venció la muerte, venció el infierno, y que luego Jesús le entregue la iglesia, su novia, su esposa, se la entregue a Satanás para que la martirice, para que la torture en la gran tribulación. Nadie haría eso. Un buen novio, un buen marido, nunca entregaría a su novia o a su esposa para ser torturada por los verdugos. Jesús nunca va a entregar a la iglesia a Satanás para que la torture y la castigue en la gran tribulación. El cuerpo de Jesús fue puesto como sacrificio en la cruz del Calvario para que los que creemos en Jesús no tengamos que pasar por la gran tribulación. La muerte de Jesús, su sangre derramada en la cruz, le garantiza a la iglesia que no va a pasar la gran tribulación. Así que es una enseñanza totalmente equivocada para los que están esperando la gran tribulación. Están ignorando que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para salvar, para redimir y hacer que seamos librados de todo juicio de pecado. Pero hay que creer en Jesús y permanecer hasta el fin de nuestros días, confiando en el poder del Salvador. Así que esta es una esperanza gloriosa, bienaventurada. Hermanos, yo les insisto, les ruego, les insto a mantenerse fieles por encima de todo. Todos los días serán más difíciles, pero Cristo es nuestro gran pastor, nuestro ayudador, y Él será el que nos cruzará por este desierto y llegaremos a la meta final. Ánimo pues, que todo lo puedo en Cristo que me